Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a escuchar un poco sobre lo que es el Zen y qué significa volver a la condición natural del ser. Es mucho lo que se habla del Zen y cuando uno oye hablar del Zen, entonces piensa en jardines, piensa en arquitectura, piensa en pintura, representaciones artísticas. Por lo general se le asocia con la famosa fórmula de wabi sabi, que en realidad es una expresión japonesa intraducible, pero que tiene que ver con la sencillez, con evitar el exceso de elementos, con el minimalismo, con el arte en general. Se habla mucho de los jardines zen, pero inclusive hoy en día se habla de los jardines zen y la verdad es que los jardines zen no son jardines zen, son jardines japoneses. Lo que pasa es que hacia los años 50, Daisetsu Taro Suzuki, que es uno de los grandes impulsores del zen en Occidente, publicó muchos libros y dio muchas conferencias, y él prácticamente mostró el zen como si fuera exclusivo de la cultura japonesa. De hecho, tiene un libro que se llama El Zen y la cultura japonesa. Y habla prácticamente de que todas las representaciones estéticas de Japón tienen que ver con el Zen. Entonces se vendió un poco esa imagen en Occidente. También hubo por la misma época un libro publicado por Eugene Herrigel llamado Zen y el arte del tiro con arco. Estudios recientes han demostrado que Herrigel nunca practicó Zen, que su maestro tampoco tuvo ninguna relación con el Zen, simplemente pues le enseñó el tiro con arco, una disciplina de la arquería japonesa. Y la fórmula de Zen y el arte de se volvió muy famosa. En los años 60 Robert Pirsig publicó un libro que se llamaba Zen y el arte del mantenimiento o la reparación de motocicletas. Y la fórmula siguió funcionando, se vendieron muchos libros. No, quiero aclarar que no estoy criticando el libro como tal, sino el uso del título, que llevó a que hoy en día existan en Internet más de 100 títulos con la fórmula Zen y el arte de. Zen y el arte de informática, Zen y el arte de la escritura en todas sus versiones. No estoy inventando, pueden consultarlo en Internet. El arte de escribir poesía, el arte de la escritura creativa, Zen y el arte de los deportes. Los deportes, por ejemplo, Zen y el arte del básquetbol, el tenis, el golf. Sí, todos los deportes prácticamente tienen Zen y el arte de. Hay un libro muy interesante que se llama Zen y el arte de ser delgada, rica y adorada. Diane Sheehan, si no me creen. Tomen nota. Ya el último que encontré fue Zen y el arte de lo que sea. Ya ese se le acabó el tema y puso Zen y el arte de lo que sea. Entonces es muy interesante porque cuando se habla del Zen se piensa mucho en la excelencia. Por ejemplo, hay uno que es Zen y el arte de dominar al jefe. Les puede interesar a algunos acá. Y la mayoría de estos libros no tienen en realidad que ver con el Zen. Lo que pasa es que la fórmula funciona, ¿sí? Entonces, se le ha dado el sentido al Zen de una herramienta para alcanzar la excelencia. Entonces se ha sacado el Zen o se le ha extraído la parte fundamental, y es que el Zen es ante todo una escuela del budismo. Entonces si no hay budismo, no hay Zen. Esto no quiere decir que uno se tenga que convertir al budismo o que uno tenga que creer en algo dentro del budismo para practicar el Zen, pero es muy importante entender que el contexto de las enseñanzas del Zen está en las enseñanzas budistas. Eso no lo podemos olvidar, porque el Zen es la expresión misma de la experiencia de iluminación del Buda. Entonces no se trata de una técnica para competir con otros, de hecho es todo lo contrario. El Zen no se basa en las creencias, el Zen no se basa en herramientas para competir con los demás, para alcanzar la excelencia o para estar por encima de los otros, ni mucho menos. El Zen es fundamentalmente una actitud frente a la vida, y una actitud que debe partir de la
reevaluación de los intereses. La reevaluación es en realidad un cambio de paradigma, cambiar nuestra forma de ver el mundo, cambiar la manera como nos relacionamos con el mundo, con las personas, con los animales, con los objetos incluso. Entonces, no se puede pensar en el Zen como una herramienta para el ego, ¿cierto? Si yo quiero ser mejor en algo para competir con mis compañeros de trabajo o para competir en el deporte, entonces practico Zen para ser mejor que los otros. El Zen es ante todo un camino de transformación. El Zen es un camino para liberarnos del sufrimiento, para modificar la manera como nosotros a través de nuestras acciones producimos sufrimiento en los demás. Entonces el Zen es la experiencia misma de despertar a la realidad en la cual el ser está en su estado natural, la naturaleza del ser que está conectada con todo en el universo. Esa es la experiencia del Zen. De hecho, a pesar de que se utiliza la meditación Zen como una técnica, ¿cierto?, en muchos aspectos desvinculada completamente del budismo, y la expresión Sa-Zen quiere decir meditación Zen, ¿cierto?, esa fue la transcripción fonética que se hizo de la palabra Zenna, ¿cierto?, que viene de Jnana en sánscrito, que significa meditación o absorción. Entonces, de Jnana pasó al chino y se convirtió en Channa, y Channa se convirtió en Zenna, ¿cierto? Pero si uno mira el ideograma de Sa, que significa estar sentado, y Zen, que significa meditación, el ideograma Sa está, si uno mira el dibujo, no tengo cómo dibujarlo, pero visualicen como una cruz que está apoyada sobre una base, ¿sí?, como una balanza. Y sobre la balanza, en cada uno de los brazos de la balanza, hay un ideograma que significa persona, hito. Entonces es interesante porque Sa significa estar en equilibrio, ¿cierto? Pero el equilibrio no implica solo un equilibrio con uno mismo, sino implica un equilibrio con los demás también. Entonces por lo menos se necesita dos personas y eso es lo que está en el ideograma. Entonces es equilibrio, es balance, y el ideograma Sushi, que además es la base de este kanji, de Sa, también significa terreno. Entonces ahora vamos a armar un poco mejor el terreno donde se practica el Zen. Y luego Zen, que significa, viene de Sena, que significa meditación, ¿sí? El ideograma está compuesto por dos kanji también, que significa significa mostrar y unidad. Entonces, si reunimos todos estos ideogramas, cuando estamos sentados en la postura de dhyana, de meditación, estamos revelando nuestra unidad con todo, a través del equilibrio. Esa es la condición natural del ser. El ser que está velado por los conceptos, por las ideas. El ser que está completamente obstruido por la ignorancia y que no puede ver la realidad tal como es. Entonces, en nuestra experiencia de Sa-Zen, mal traducido como meditación Zen, en realidad es expresar nuestra naturaleza original, nuestro ser original que está en equilibrio con todo. Despertar a la realidad es lo que hizo el Buda Shakyamuni hace cerca de 2500 años. ¿Despertar a cuál realidad? Todo lo que vemos, todo lo que percibimos es parte de la realidad. No está separado de la realidad. Nada puede estar separado de la realidad total. O si no, la realidad total no sería total. Entonces, nosotros vemos, hay dos aspectos en realidad, quiero referirme a otra cosa. Hay dos aspectos en la realidad desde la perspectiva del budismo. Está la realidad fenoménica y está la realidad absoluta. La realidad fenoménica es la que nos revela la separación, la unidad individual, independiente, ¿cierto? Que es una separación momentánea. Pero si nosotros vemos el conjunto, la realidad absoluta, nada está separado de esa realidad, todo está en unión. Entonces, como una red
de pescador o una telaraña, si uno toca un punto, una esquina de esa red, está tocando toda la red. Si un mosquito cae en la esquina opuesta donde está la araña, toda la red vibra. Entonces nosotros no somos conscientes de cómo cada cosa que hacemos afecta a los demás. Cada cosa que nosotros hacemos repercute en el universo entero. Entonces despertamos en el Zen, despertamos a esa realidad de unión de todo, de interconexión con todo. Despertamos también a la realidad de que todo es impermanente, no hay nada fijo en esta realidad total. Despertamos también a la realidad de causa y efecto, donde todo lo que hacemos tiene consecuencias no solo sobre nosotros, sino también sobre los demás. Quiero hablar un poco de una imagen ahora para referirme a esa realidad total. Imaginen que estamos en una habitación totalmente oscura. Imaginemos una tienda de antigüedades. Cerremos los ojos por un momento, una tienda de antigüedades llena de cosas, pero la luz está apagada. Sabemos que hay un montón de cosas en esa tienda, pero no podemos relacionarnos con las cosas porque no las vemos, no las percibimos como algo separado de nosotros. Esa es la realidad total. Ahora pueden abrir los ojos y piensen en que han encendido la luz de esa habitación y empiezan a ver los objetos. Entonces, una fracción de segundo después de que encendemos la luz, empezamos a ver la realidad como algo separado de nosotros mismos. Pero ese lapso insignificante anterior a empezar a percibir la realidad a través de los conceptos, de procesar la información a través de las ideas, ese estado anterior es despertar a la realidad total. ¿Por qué? Porque estamos en unión con todo, percibimos todo, pero no tenemos todavía la posibilidad de percibirlo como algo separado, porque no empezamos a nombrarlo como lámpara, como estatua, como mesa, etcétera, sino que esa fracción de segundo, antes de conceptualizar, es el despertar a la realidad total. Esa es nuestra experiencia de Zazen. Esa es la experiencia de nuestra práctica de encontrar el equilibrio en nuestra práctica misma de Zazen. Para Zazen no se necesita gran cosa, se necesita un cojín, un espacio tranquilo y simplemente sentarnos. De hecho, Zazen, yo decía mal traducido como meditación, porque realmente Zazen, nuestra práctica no es meditación. Yo no sé si las personas que practican meditación aquí a veces les pasa que uno habla de meditación y dicen, ay no, eso de meditar es muy difícil, yo no puedo poner la mente en blanco. Entonces ya hay un prejuicio, una idea de que todas las meditaciones son poner la mente en blanco. Pero la mente en blanco no es una condición natural de la mente. La mente está en funcionamiento continuo. ¿Sí? La cuestión es que no nos identificamos, nosotros comprendemos a través de nuestra práctica que los pensamientos no tienen vida propia. No hay nada que nosotros podamos atrapar como un pensamiento, como algo fijo que se llame pensamiento. Entonces, en la medida en que nosotros soltamos esa relación con los pensamientos como verdades absolutas, ¿cierto? Cuando comprendemos que esto, a pesar de que lo llamemos botella, botella es un ruido que hacemos en el español. Pero si estuviéramos hablando con otra persona que no entiende español, botella no significaría nada, ¿cierto? Entonces, los conceptos son códigos que utilizamos para comunicarnos, pero no son la realidad. No son la realidad porque expresan un fragmento de esa realidad, porque la realidad misma es inatrapable. No podemos tratar de atrapar, es como querer atrapar el agua de un río sumergiendo la mano y cerrando el puño. Apenas nos mojamos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Zazen no es meditación. Zazen no es meditación tampoco en el sentido de esos libros que les mencionaba al comienzo, de una técnica para alcanzar la excelencia o para alcanzar cualquier logro personal por encima de los demás. De hecho, cuando uno mira la historia de los grandes maestros en esta tradición, la mayoría de los maestros murieron en postura de Zazen. Practicaron Zazen hasta el último momento de su vida. Muchos de ellos, incluso hay historias de maestros que escribían un poema que se llama Jisei, el poema de muerte, de despedida, lo firmaban
y se morían. ¿Cierto? Esa relación con el momento, con la presencia plena, con la interacción con todo. Entonces, Zazen no es una técnica para alcanzar la excelencia. De hecho, si nosotros pensamos en los objetivos que buscamos en la práctica de Zazen, uno siempre tiene alguna motivación, o si no, no buscaría este tipo de prácticas. Así sea mejorar el swing de tenis o el swing de golf. Esa es una motivación inicial para buscar el Zen. Pero cuando uno se sumerge profundamente en la práctica, uno comprende que ese objetivo o cualquier objetivo, por maravilloso, extraordinario que parezca, es otra idea. Es otra de las ideas que nosotros tenemos, que si alcanzamos, que si obtenemos el objeto de nuestro deseo, vamos a ser felices. Y entonces confundimos la felicidad con el placer. Entonces, Zazen no es meditación en ese sentido tampoco de una técnica, ni siquiera para, como se utiliza a veces el mindfulness en las empresas para poner a trabajar a la gente más porque están más concentrados y producen más. ¿Cierto? No quiero decir que el mindfulness sea malo. Yo quiero hacer todas estas aclaraciones para que mi lenguaje no sea malinterpretado. Pero de igual manera que el Zen puede ser utilizado de una manera incompleta, el mindfulness también puede ser utilizado como una herramienta para poner a producir más a la gente. Entonces, el Zen, como les decía al comienzo, no consiste en adaptar ciertas creencias. No consiste en empezar a creer otras cosas distintas. El Zen es realmente reevaluar nuestros valores, la manera como nos relacionamos con la vida, dónde ponemos nosotros nuestros objetivos de éxito, ¿cierto? ¿Qué significa para nosotros el tener fortuna, el triunfar? Todo a través de referentes externos, hasta la estética, por ejemplo. La estética siempre está como un referente externo y entonces para eso hay cirujanos plásticos, porque queremos parecernos a otro, queremos parecernos a otra persona, ¿cierto? Entonces queremos parecernos a Buda o queremos imitar al maestro fulano. Y resulta que el Zen lo que en realidad busca es regresarnos a nuestra condición natural. Y nuestra condición natural es completamente independiente de los factores externos, de los modelos externos. ¿Sí? El maestro Kosho Uchiyama, discípulo de Kodo Sawaki, le decía una vez a Kodo, le preguntaba, porque Kodo Sawaki tenía, para los que han leído algo de él, saben que tenía un temperamento súper fuerte. Era una persona muy bajita, muy delgada, pero tenía un temperamento recio. De hecho, hasta su lenguaje era un lenguaje crudo y un lenguaje fuerte. Entonces, el maestro Uchiyama le pregunta al maestro Sawaki, le dice, si yo practico Zen, ¿voy a ser como usted? ¿Voy a tener un temperamento recio, fuerte, determinado? Le dice, no. Una violeta florece como violeta y una rosa florece como rosa. Entonces, nuestra condición natural no es que si somos violeta queremos ser rosa pensando que vamos a ser mejores. ¿Sí? En la medida en que nosotros nos vamos liberando de nuestras creencias, de nuestros conceptos, de la manera filtrada como nos relacionamos con la realidad, vamos encontrando nuestra naturaleza íntima. Entonces, muchas veces en las prácticas espirituales se habla de aniquilar el ego. ¿Cierto? Se habla del ego como algo sólido que debemos eliminar y esto ha servido incluso para personas en esta búsqueda desesperada de alcanzar ese objetivo de que cometan o intenten suicidarse, porque hay que eliminar el ego. Entonces, dentro de eliminar el ego es esa negación del sí mismo. Pero en el Zen partimos del hecho de que el ego no es una realidad fija, no es como el personaje que nos tocó, como si fuéramos actores de teatro, entonces el libreto me lo sé, me lo aprendí de memoria, este es el vestuario que tengo que utilizar en cada presentación, entonces me convierto en ese personaje. O, como decían un poco los existencialistas, fuimos puestos en este mundo como si fuéramos personajes de teatro, y ese es el rol que nos tocó y es inmodificable. Un poco la idea de la tragedia griega, ¿no? Como Sísifo o Prometeo, que están inevitablemente condenados a un castigo perpetuo. Y esa es nuestra relación con la vida. Entonces buscamos las prácticas espirituales para dejar de ser nosotros mismos,
¿cierto? Para convertirnos en otro, convertirnos en el modelo del maestro. Y el maestro en realidad no es un referente. El maestro es un ser humano común y corriente que tiene su propio camino y su propia búsqueda. Y honestamente, pues por lo menos en mi caso, he dedicado mi vida a esto, a tratar de indagar en mi propia naturaleza y a tratar de encontrar esa expresión de mí mismo, lo mejor que yo pueda ser, el mejor ser humano que pueda ser con lo que tengo. Yo a veces utilizo la analogía de un escultor con arcilla. Uno tiene un bloque de arcilla y esa es la arcilla que le tocó, ¿cierto? Esa es la arcilla que tiene en el momento. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos, que es nosotros mismos, ¿cierto? Para expresar lo mejor de nosotros mismos en relación con los demás seres, con los demás seres humanos, obviamente, con los demás seres vivos y con los objetos, con todo lo que nos rodea. ¿Cómo podemos expresar lo mejor de nosotros mismos? Entonces, debemos quitarnos todas las ideas, las creencias, incluso los objetivos que podamos tener en nuestra práctica, por buenos que nos parezcan, por nobles y magnánimos que nos parezcan, siguen siendo ideas. Y las ideas son lo que nos impiden ver la realidad tal como es. Entonces, nuestra práctica consiste en... El maestro Uchiyama decía que el pensamiento conceptual es como una mano que trata de aferrar los conceptos para tener control. Entonces, el pensamiento agarra las ideas, el pensamiento trata de aferrar, sí, un poco, como hay una anécdota, me perdonan que así me acuerdo de cosas a veces, pero creo que viene muy al caso, y es la manera como en algunas circunstancias han cazado micos en la selva. Y es que cogen una calabaza grande o una caja y le abren un hueco pequeño, ¿cierto? Y el mico, dentro de la caja hay algún objeto, una fruta, algo comestible, algo brillante que sea atractivo para el mono. Entonces el mico mete la mano, así, coge el objeto, pero el hueco es más pequeño que el puño con el objeto agarrado. Entonces el mico queda atrapado. Y uno dice, pero qué mico tan bruto, ¿no? Si supiera que soltando se puede liberar, pero el mico no suelta, el mico no suelta. Y lo mismo sucede con los seres humanos. Nosotros nos aferramos a una manera de ver la realidad, nos aferramos a los conceptos como verdades absolutas. De hecho, hay gente que se mata por las ideas, porque otros piensan distinto. Entonces, despertar a la realidad absoluta, a la realidad total, donde nuestra naturaleza original se revela, se manifiesta, ¿cierto? Para poder llegar ahí tenemos que soltar todas nuestras ideas, todos nuestros conceptos. Volviendo a la idea de aniquilar el ego, ¿sí? Nosotros no podemos seguir luchando contra nosotros mismos pensando que alguien va a ganar, ¿cierto? El yo peleando con el yo. ¿Sí? Debemos, en primer lugar, abrazar nuestras debilidades de manera amorosa, abrazar nuestras limitaciones, porque nuestras limitaciones y nuestras debilidades en realidad son el abono para nuestra práctica espiritual. Si uno no tuviera esas limitaciones, pues no necesitaría buscar ninguna práctica, pues todo sería maravilloso, todo funcionaría perfecto. Pero muchas veces se cree que prácticas como el Zen nos van a convertir en ese ideal de persona que hemos construido en nuestra mente. Y ese ideal incluye, por ejemplo, no volverme a poner de mal genio, no volver a sentir celos, ¿sí? Entonces, cuando uno practica Zen, lo primero que le dicen, cuando uno tiene por ahí un arranque así de rabia, entonces le dicen, ay, pero usted no practica Zen. Claro, quedó marcado, ¿cierto?
Y la idea no es eso, la idea no es quitarnos esas cosas que nos estorban para ser el ideal de persona que somos. En realidad nuestra práctica consiste en traer la atención momento a momento para comprender que esas reacciones siguen existiendo en nosotros y como sabemos que existen, somos susceptibles a actuar desde ahí, entonces tenemos que estar mucho más atentos para no reaccionar de manera impulsiva desde el ego, sino detener esa acción y actuar. Ya no actuamos desde la ignorancia, desde esas reacciones mecánicas del ego, el orgullo, la vanidad, la ira, los celos, etcétera, sino que podemos actuar desde la conciencia despierta de saber que nuestros actos tienen consecuencia. Entonces, nuestra práctica, en la medida en que nosotros nos vamos liberando de ese aferramiento, vamos desplazando las fronteras de nuestro yo y vamos incluyendo a los otros. Y ya sabemos cómo cada cosa que hacemos no solo nos afecta a nosotros, sino afecta al universo entero. Entonces ahí empezamos a actuar de una manera respetuosa frente a los demás, empezamos a modificar la manera como nos relacionamos con los otros. Ese es el principio de la compasión, empezar a reconocer la existencia del otro, no pensar que nosotros somos el centro del universo y que podemos hacer lo que sea justificando la meta que queremos conseguir. Tanto que el Zen se convierte en una herramienta como esas para pasar por encima de otros, ¿cierto? Con la justificación de que como practico Zen, entonces soy mejor que los demás. Y eso es una gran mentira. El hecho de que uno practique algo simplemente es un compromiso propio. En estos días traducía un texto del inglés de un maestro japonés y él decía que el karma, ¿cierto? Quiero aclarar rápidamente, karma es acción y reacción. Causa y efecto, de lo que hablaba hace un ratico. No es el castigo griego que nos toca vivir en la vida con el vecino o con el compañero de trabajo. Karma es el resultado, son nuestras acciones y el resultado de nuestras acciones. Entonces decía que, este maestro japonés decía que karma no es un tema ni siquiera para conversar. ¿Cierto? Porque muchas veces se utiliza la expresión del karma para justificar las desgracias que le pasan a los demás. Ah, no, eso fue porque en otra vida o hace tiempo hizo tal cosa. Entonces hay una justificación para lo malo que le pueda suceder a otro. Entonces, realmente el karma no es un tema de conversación. No podemos ni siquiera hablar del karma de los otros. Y el karma nuestro no es un tema de conversación para los demás, ¿cierto? Porque las acciones que nosotros emprendemos deben partir de una conciencia individual y de una responsabilidad frente a lo que hacemos, pero no son la norma y la medida para juzgar a los demás. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros entendemos eso, empezamos a desarrollar la tolerancia hacia las ideas de los otros, empezamos a desarrollar la compasión hacia los otros porque comprendemos que todos los seres están encadenados al sufrimiento, ¿sí? Empezamos a actuar de una manera responsable no solo frente a los seres vivos, sino a los recursos naturales también, por ejemplo, a saber cómo si nosotros acabamos con todo ahora, pues vamos a afectar a las generaciones futuras. La manera como nosotros, por ejemplo, colocamos los zapatos, la manera como nos relacionamos con los objetos. Hay un texto muy bonito del maestro Dogen que es el Tenso Kyokun, que son las instrucciones para el cocinero jefe del templo. Y en ese texto el maestro Dogen habla incluso de la manera como el cocinero debe tratar los objetos. El cucharón, la olla. Uno piensa, pero ¿esto qué tiene de espiritual? Y desde la perspectiva del Zen, todo porque el Zen no es en realidad una postura espiritual. De hecho, nosotros practicamos más con el cuerpo que con la cabeza. De hecho, la cabeza, hay un maestro, Tosen Akiyama, decía que cuando uno se sienta en Zazen debe cortarse la cabeza y dejarla a un lado, ¿cierto?
porque no se trata de una práctica mental. De hecho, practicamos la postura, por ejemplo, para nosotros es muy importante. La postura física, estar sentados, derechos, quietos. Entonces, de hecho, nosotros en realidad practicamos con el corazón. Porque si nosotros no practicamos con el corazón, pues vamos a seguir pensando que esta práctica nos va a servir como una herramienta para alcanzar algún objetivo del ego, para triunfar sobre los demás. Y desde la perspectiva de nuestra práctica, en la medida en que vamos incluyendo a los otros, comprendemos que no es a través de la competencia que nosotros progresamos, sino a partir de la cooperación, de la ayuda. Desplazamos nuestras intenciones egoístas e individuales hacia el bienestar de los demás. Por eso la figura del Bodhisattva, que es aquel que renuncia a su propia iluminación o a su propia liberación, ¿cierto?, para ayudar a los otros, es la figura fundamental del budismo Mahayana, al cual pertenece el Zen también. En la medida en que nosotros desplazamos el foco de atención del sí mismo hacia los demás, ¿cierto?, empezamos a trabajar en función de liberar a los otros del sufrimiento, ¿sí?, desde nuestra propia práctica. Y cuando nosotros pensamos en liberar a los otros del sufrimiento, pues nosotros estamos incluidos también ahí. Al liberar a los otros, nos estamos liberando a nosotros mismos. Pero para eso debemos sentarnos en la quietud, liberarnos del aferramiento a las ideas. Y esa es la práctica de Zazen. Volver a la condición natural del cuerpo y de la mente, a la condición natural del ser. Pero al mismo tiempo que nosotros practicamos con nuestro cuerpo y con nuestro corazón, el maestro Dogen también dice que al mismo tiempo debemos soltar, abandonar el cuerpo y la mente. Abandonar el cuerpo y la mente no es que en nuestra práctica de Zazen van a desaparecer el cuerpo y la mente, ¿sí? Los pensamientos siguen estando ahí como los sonidos de la calle, como parte del escenario total de la vida que se manifiesta en el presente. Nuestro cuerpo sigue estando ahí presente, a veces tenemos molestias o dolores, ¿sí? Entonces realmente el cuerpo no desaparece, el ego no se extingue, el ego no desaparece, ¿sí? En realidad nuestra práctica consiste en hacernos íntimos. Piensen en la palabra intimidad, lo que significa, es una conexión profunda desde el corazón, esa intimidad que logramos en la práctica con la totalidad. Por eso no somos nosotros los que como individuos despertamos, es la realidad la que despierta, porque ya no hay un yo que la obstruya, ya no hay un yo que se interponga, porque el yo es una construcción a partir de los conceptos y de las ideas. Entonces, hacernos íntimos con nuestra propia naturaleza, ¿cierto? Volver ese retorno al hogar, a esa condición natural donde ya no estamos sufriendo por los objetivos, donde ya no estamos sufriendo por las circunstancias, donde no estamos anhelando objetos o títulos o reconocimiento, sino que estamos esa intimidad con nosotros mismos que nadie puede tocar, ese centro en nosotros que es paz, que es tranquilidad. Ese es el retorno y esa debe ser la motivación fundamental para practicar, ¿cierto? Por eso una vez que uno tiene un objetivo, cuando empieza realmente a practicar, ¿cierto?, debe dejar atrás todos los objetivos, los deja junto con los zapatos, deja los objetivos y al ego cuidando los zapatos. Practicar Zazen no es fácil. No es fácil porque la práctica misma sea difícil. No es fácil, no quiero decir que sea difícil porque esta postura sea difícil. Esta postura en sí misma es una postura natural. Esta postura no se la inventó el Zen. Esta postura es una postura natural. Si uno mira a los bebés de 6 meses más o menos, cuando empiezan a sentarse, tienen las piernas completamente puestas en el piso. Uno nunca ve a un bebé con las rodillas acá, como a veces en las charlas de introducción a la práctica de Zazen les dice uno, bajen las rodillas. Las rodillas ahí. Zazen no es difícil porque sea una técnica complicada, porque sea misteriosa.
La dificultad de Sazen consiste precisamente en que es demasiado simple. Nosotros no hacemos nada diferente del acto de sentarnos. No buscamos una recompensa ulterior a la práctica de estar sentados. ¿Sí? En Occidente la idea de que el tiempo es oro se convirtió en la norma, ¿cierto? Entonces todo lo que hacemos debe tener resultados, producir rentabilidad. Entonces pensamos incluso en nuestra práctica espiritual como una inversión para obtener algo. Y el algo siempre parte de las ideas, de los prejuicios, de los conceptos. Sazen es difícil por las mismas obstrucciones que nosotros ponemos para practicar. Las obstrucciones que son la pereza, ¿sí?, la apatía, la duda, todas esas actitudes mentales que siguen siendo conceptos, siguen siendo maneras de relacionarnos con la vida, es lo que nos impide practicar. Es como cuando uno quiere empezar a hacer atletismo, ¿no? Dice, uy, me gustaría empezar a correr. Entonces va a la tienda Adidas y compra el último equipo, la mejor camiseta, la sudadera ideal, los tenis perfectos, pasa a la tienda de al lado y compra el reloj para medir los latidos cardíacos, ¿cierto? Tiene todo el equipo, todo el equipo. Lo dobla ahí perfectico al lado de la cama, junto al despertador, ¿cierto? Tiene que madrugar porque después tiene que ir a trabajar. Suena el despertador. Dice, no, pero es que no dormí muy bien. ¿Sí? Mira por la ventana y dice, no, está haciendo mucho frío, yo creo que va a llover y después me coge la lluvia ahí cuando estoy corriendo. No, mañana a primera hora voy a practicar. Entonces se emociona porque va a practicar, va a empezar a correr. Y siempre estamos postergando nuestra práctica, siempre estamos postergando el momento de despertar. Albert Einstein decía que absurdo es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Sí? Y uno se queja de las circunstancias, uno se queja de todo lo que pasa a su alrededor como una víctima y no se da uno cuenta como si realmente cambiamos nuestra actitud, nuestra manera de relacionarnos con la vida, con las cosas, pues incluso el mundo alrededor se va a transformar. No solo las ideas, sino también todo se va a transformar. Entonces, despertar es algo que no podemos dejar para después. El maestro Dogen decía que debemos practicar con el afán de alguien que quiere apagar un fuego que tiene sobre la cabeza. Imagínense que está ardiendo la cabeza y uno no dice, no, mañana con toda seguridad lo apago. Es ahora. Despertar es urgente. Despertar es algo que debemos hacer, es nuestra responsabilidad, porque solo en la medida que despertemos podremos expresar realmente lo mejor de nosotros mismos. En el Zen, muchas veces cuando alguien pregunta ¿cuál es el objetivo de la vida? En el Zen se dice ninguno. No hay un objetivo prefabricado, no hay una meta a cumplir, no hay un destino manifiesto, ¿cierto? En la medida en que nosotros vamos tomando decisiones, vamos construyendo nuestro destino. En la medida en que nosotros nos vamos relacionando con el mundo, incluso vamos creando el mundo. Un poco la noción de la física cuántica de que el observador no es un observador objetivo y distante, sino que realmente interviene incluso en el proceso de la creación. Intervenimos en el momento en que estamos observando la realidad, ya somos co-creadores de esa realidad. Por eso Kodo Sawaki decía, este mundo, ¿sí?, lo he creado en el momento de nacer y este mundo me lo llevaré en el momento en que muera. Y la gente dice, no, pero el mundo seguirá existiendo. Pero este mundo, no. Este mundo dejará de existir porque este mundo depende de la manera como yo me relaciono con las cosas, depende de los conceptos, depende de las ideas que tengo. Entonces, realmente, ¿cuál es el mundo que estamos construyendo? ¿Cómo son las circunstancias que nosotros vivimos día a día, que creemos que son circunstancias externas, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los co-creadores de esa realidad?
¿sí? Si queremos que el mundo sea diferente, que la realidad se transforme, pues debemos transformarnos nosotros y transformar la manera como nos relacionamos con la vida. Por eso es tan importante tener una práctica, porque no es posible, en realidad, transformarse a partir de las ideas. Yo creo que el aire de Quito es seco, ¿cierto? Mucho más seco que Bogotá, indudablemente. No podemos transformar las ideas con las ideas. Nosotros hemos construido nuestro ser, nuestra personalidad, nuestra persona, nuestro ego, a partir de ideas. Ideas que se vuelven comportamientos. Y es realmente a través de los comportamientos que nosotros producimos las improntas en nuestro cerebro, en nuestras redes neuronales, los engramas, la manera como filtramos nosotros nuestra relación con la vida. ¿Sí? Pero las acciones repetitivas, ¿sí?, entran por el sistema límbico, por el sistema del cerebro más primitivo y crean memorias muy profundas, memorias corporales. Por eso es que nosotros practicamos con el cuerpo, porque es a través del cuerpo, de la repetición continua, de hacer la práctica en la medida de lo posible a la misma hora, el mismo tiempo, siempre hacer lo mismo. ¿Para qué? Para transformar esta actitud reactiva de la ignorancia y convertirla en acciones despiertas. Entonces, por eso nuestra práctica es tan importante, realizarla de una manera continua, porque no es como el atletismo, no el de verdad, porque el de verdad también uno tiene que correr todos los días. Deja de correr y no es que quedó en el estado físico que tenía, sino que retrocede. Uno deja de correr y en una semana ya el estado físico se ha deteriorado bastante. Entonces nuestra práctica es lo mismo, porque la práctica no es alcanzar un estado. La práctica no consiste en que vamos a llegar a un estado ideal donde todo está solucionado, donde hemos creado el personaje perfecto que se relaciona con la vida como el modelo de espiritualidad, sino que la práctica es una práctica continua que comienza pero nunca termina. La práctica, de hecho, nosotros no practicamos para alcanzar algo llamado despertar, nosotros practicamos el despertar. Esa es nuestra práctica. Nosotros no practicamos para llegar a convertirnos en Buda. Nosotros practicamos Buda sentado. Y despertar es a una realidad que está en continuo movimiento. Entonces no podemos decir, ya desperté, soy un ser despierto y voy caminando por el mundo así como, ¿cierto? Nada me toca, nada me afecta, nada me perturba, ¿cierto? Como postalcita, ¿cierto? De un ideal de santidad. Y eso no consiste en nuestra práctica, ¿cierto? Despertamos a una realidad, pero una vez que hemos despertado, esa realidad ya se ha transformado. Entonces, si nosotros creemos que estamos despiertos como una condición que no vamos a perder, pues ya estamos dormidos otra vez, porque la realidad continuó cambiando. Entonces, despertamos a la realidad de impermanencia, ¿sí? Todo está en continuo cambio, todo está en permanente transformación. Y de hecho todo lo que nace muere. Maestro Nagarjuna, que es uno de los grandes filósofos del budismo en India, hacia el siglo II de la era común, decía que cuando somos conscientes de la impermanencia, ¿sí?, surge la mente que busca el despertar. Si nosotros comprendemos realmente lo efímero, la condición efímera de nuestra existencia, y que estamos perdiendo el tiempo permanentemente corriendo detrás de objetivos fuera de nosotros. Un poco como la historia del jinete que va en un caballo desbocado y va, el caballo va así y le preguntan, ¿para dónde va? Y dice, no sé, pregúntele al caballo. Estamos montados en los objetivos de la sociedad, en la búsqueda de fama, en la búsqueda de éxito, en la búsqueda de reconocimiento y estamos perdiendo la oportunidad de despertar. Por eso despertar es urgente. Nuestra vida puede acabar en cualquier momento. Y si no somos conscientes de esa impermanencia, todo está en permanente transformación. No podemos agarrar nada. Esa impermanencia es evidente en todo.
Entonces no podemos seguir corriendo tras ilusiones efímeras. No podemos seguir pensando que si alcanzamos la fama y el éxito y la riqueza y la belleza fabricada, vamos a ser felices y vamos a alcanzar nuestra realización. Debemos despertar ahora. Por eso la práctica no puede ser dejada para después. La práctica no puede ser aplazada. Practicar entonces es volver a ese ser íntimo que tenemos completamente oculto detrás de la máscara de la persona. Porque la persona la hemos construido a partir de las ideas, buscando la aceptación, buscando el premio, buscando la recompensa, ¿cierto? Desde pequeños la educación se ha convertido en premio y castigo. Entonces, para agradar primero a nuestros padres, ¿cierto? Entonces nos comportamos de acuerdo a lo que quieren nuestros padres. Y uno no puede ser rebelde, ¿no? Por eso la adolescencia es tan mortificante tanto para el adolescente como para el padre, porque es la rebeldía contra todo lo impuesto. Entonces, nuestra práctica nos permite liberarnos de una manera amable de esos condicionamientos, sin necesidad de luchar desde la rebeldía y de imponer también nuestros propios puntos de vista. Por eso cuando despertamos a la realidad íntima, a nuestra naturaleza original, e incluimos a los otros seres, empezamos a modificar realmente nuestra relación con el mundo y el mundo que nos rodea. Nuestra práctica, como ven, no tiene misterio. El gran secreto del Zen es que no hacemos nada raro. De hecho, el maestro Dogen lo llamaba Ashikantasa, que significa simplemente sentarse. Simplemente estamos sentados, pero simplemente estar sentados no es estar uno ahí calentando un cojín, englobado, pensando en lo que va a hacer mañana, que sale de paseo, qué es lo que tiene que llevar, que no se le olvide que se comprometió a llevar tal cosa, etcétera, así, la carpa, que no se me olvide Entonces empieza uno con los rollos mentales y eso no es nuestra práctica. En el momento en que nosotros nos damos cuenta que estamos pensando, pues simplemente abrimos la mano del pensamiento, abrimos la necesidad de aferrar, de atrapar, de controlar y soltamos también la necesidad de rechazar. La realidad no existe por los conceptos, la realidad es lo que es. Entonces despertamos a esa realidad momento a momento. Y nuestra práctica entonces es una práctica dinámica, es una práctica continua. No consiste en imitar la rigidez de una estatua en piedra o de una estatua de madera. Nuestra quietud es una quietud dinámica porque es ese volver continuamente soltar, continuamente volver al presente, continuamente volver a la postura justa y despertar y continuamente continuar, porque la práctica no se detiene. No es en realidad mucho más lo que tengo que decir sobre esto de volver a la condición natural, pero he querido hablar poco porque me gustaría que conversemos. Si hay preguntas, pues trataré de responderlas con honestidad, pero ¿qué más podemos decir? Por favor, si tienen preguntas. ¿Ni una? Por favor, gracias. Buenas tardes. Usted habló sobre las acciones repetitivas que ingresan por el cerebro límbico y eso ayuda a cambiar la actitud y los condicionamientos. Usted habló sobre las acciones repetitivas que ingresan por el cerebro límbico y ayudan a cambiar las actitudes o condicionamientos. ¿Puede explicar más sobre este punto? Bueno, sí, nosotros hemos construido nuestra personalidad a partir de la repetición, porque estamos buscando la gratificación, estamos buscando la satisfacción, la recompensa, ¿cierto? Cuando nosotros experimentamos placer, pues
se desencadena una serie de procesos químicos en nuestro cerebro, ¿cierto? Neurotransmisores, ¿cierto? Que estimulan la zona de placer en el cerebro, la zona de recompensa. Entonces, nuestros comportamientos, por ejemplo, la felicitación o el regalo que le da el padre al hijo por una acción que considera buena. Entonces, encuentra placer en eso, encuentra placer en la recompensa, en el regalo. Entonces, a partir de ahí empezamos a repetir el mismo comportamiento buscando la misma sensación placentera. Entonces se va afianzando en nosotros una serie de comportamientos y este conjunto de comportamientos lo llamamos yo, lo llamamos personalidad, lo llamamos ego. Esa es la manera como lo construimos. Ahora bien, si nosotros solamente con la comprensión quisiéramos transformar nuestra relación con la vida, pues sería muy fácil transformarnos y todos con leer un libro, pues ya, no, ¿cuántos libros no leemos sobre desarrollo personal, sobre psicología transpersonal, sobre todas estas cosas? ¿Y por qué no podemos transformarnos simplemente con una comprensión intelectual? Porque la comprensión intelectual se da a nivel de la corteza cerebral, ¿cierto? No tiene la capacidad realmente de influir en esos procesos que han sido anclados en nuestro cerebro más primitivo, en las zonas del cerebro más profundas. Entonces, el ritual como tal consiste en la repetición consciente de una acción. Aquí no estamos hablando de veneración, no estamos hablando de idolatría, no estamos hablando en realidad de religiosidad, sino en el sentido profundo de la repetición consciente, el ritual como repetición consciente. En la medida en que nosotros realizamos acciones repetidas, vamos incorporando en nosotros la práctica. ¿Por qué? Porque la repetición continua, también lo mismo que esa construcción que hicimos de nuestro ser, entra por el sistema límbico y eso sí transforma realmente esos engramas profundos que tenemos de nuestra manera de relacionarnos con la vida. Entonces nuestra práctica es muy parecida a querer empezar a practicar, a tocar un instrumento musical. Uno empieza y hace el mismo ejercicio siempre, el mismo ejercicio, ¿cierto? Hasta que incorpora el ejercicio, lo vuelve cuerpo, que esa es una palabra bonita, incorporar, lo hace cuerpo. Entonces ya después las acciones son realizadas de manera natural, ¿cierto? Porque no pasan por la mente conceptual. Entonces, por eso nuestra práctica nos entregamos profundamente con el cuerpo, con el corazón, ¿cierto? A la práctica. Y nos abandonamos con confianza porque la práctica no es con la mente, sino con el cuerpo. Y repetimos, así sea simplemente repetir la quietud de la práctica de Zazen. El hecho de repetirlo todos los días, a la misma hora, la misma cantidad de tiempo, eso ya empieza a modificar esas estructuras profundas que tenemos ahí en nuestro cerebro más primitivo, más profundo.